fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: las dos clases de hijos. Vamos a hablar sobre estas dos clases de hijos que existen. Vamos a hablar a nivel espiritual. Para cada persona que está en la tierra, sea creyente o incrédulo, debe conocer la verdad. Cada persona que está viviendo en la tierra tiene un tiempo limitado para conocer la verdad. Y de acuerdo a lo que pueda conocer, entonces se va a definir su eternidad. Y muchas personas están viviendo en la tierra creyendo que son hijos, pero no hay nada que testifica que lo son por su manera de vivir, de ser. Hay otros que no saben ni siquiera que se puede ser hijo. Me refiero a hijo de Dios, hijo del Creador. No solamente criatura, creación de Dios, sino hijos. Y hay otros que definitivamente no quieren, no entienden y están totalmente renuentes a la idea siquiera de que Dios, el Creador, les pueda considerar como hijos. ¿Qué nos dice la palabra? Es un tema tan importante que tú y yo podamos conocer cómo nos mira el Señor, de acuerdo a su palabra. No qué creo que soy, sino cómo me ve Dios, de acuerdo a cómo nos muestra su palabra. Y le pido el favor que comencemos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Juan 8, versículo 38, voy a leer hasta el 41. Dice Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Verso 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Paremos allí. Es interesante porque cada uno de nosotros tiene un padre terrenal, humano. Pero los judíos no están diciendo tenemos cada uno padre humano, se están refiriendo a nivel espiritual, porque Jesús les está hablando a ellos a nivel espiritual. Jesús le está diciendo a ellos que conoce al Padre, a Dios, lo conoce de cerca y que lo que escucha hablar de Dios se lo comunica a ellos. Pero ellos no comprenden lo que Jesús les está diciendo. Y ellos entran en polémica con el Señor. Comienzan a discutir, a tratar de hacerle caer supuestamente en algún error. Y el Señor les sigue hablando y dice: ustedes no comprenden, porque ustedes no son de mi Padre. Y ellos realmente están sorprendidos y enojados. Ellos declaran que tienen un Padre, y ese Padre, ellos dicen, es Dios. Jesús les dice: si ustedes fueran de Dios, dice el verso siguiente, versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es tremendo. Aquellos que se creen religiosos, aquellos que se creen que están bien con Dios, Jesús los confronta directamente, de frente, y les dice: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes no pueden entender ni creer cuando se les habla la verdad. Ustedes están acostumbrados a escuchar mentiras y están escuchando la voz de su padre, que es el diablo, que es mentiroso desde el principio. Es una confrontación muy fuerte, muy fuerte. Aquí no hay tal cosa como paño tibio o decirlo suave, con amabilidad. No, ¿por qué? Porque es una decisión la que los seres humanos deben tomar de vida o muerte. Y muchas personas están camino a la muerte eterna creyendo que están camino a la vida eterna. Y a menos que sean confrontados directamente, entonces van a seguir confundidos hasta el final y podría llegar el momento que sea muy tarde. Jesús confronta a los judíos. Él les dice: ustedes viven creyendo mentira y yo les he hablado verdad y ni pueden entender la palabra. Tenemos que preguntarnos nosotros si es como dice la palabra, que Dios tiene hijos en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos reconocer si somos hijos de Dios o del otro, como dice aquí Jesús? Les dice a ellos directamente: ustedes son hijos del diablo, pero ellos creían que estaban bien con Dios. Tú y yo normalmente hemos vivido durante toda nuestra vida en la tierra momentos donde hemos fallado, donde hemos hecho cosas que no han convenido, que nos han afectado espiritualmente hablando y nos han afectado humanamente hablando. Y por cada cosa que hemos hecho que no es correcta, tenemos que rendir cuentas algún día a nuestro Creador. Cada cosa. Jesús dijo: aún cada palabra ociosa que digan los hombres tendrán que dar cuentas de ella el día del juicio. Palabras. ¿Quién no ha dicho una palabra ociosa en toda su vida? Jesús dice que nosotros tenemos cosas dentro del corazón que son dañinas, que nos perjudican para toda la eternidad, que están en contra de nosotros esas cosas. Y si hemos hecho cosas dañinas, y si hemos hablado palabras inconvenientes, es porque hemos creído que no hay problema en decirlo. Es porque hemos creído que estamos bien, no importa lo que hagamos. Es que hemos creído una mentira. Y la mentira, si la hemos creído, el padre de mentira fue que nos habló y le creímos. Pero Jesús ahora nos confronta y nos dice la verdad. Y debemos reconocer, como estos judíos tenían que reconocer, dice el versículo 44 que hemos leído: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Si nosotros hemos hablado alguna vez una mentira, hemos tomado de lo que le pertenece al diablo y lo hemos usado. En Dios no hay mentiras, es verdad absoluta. Pero ¿cómo podríamos nosotros entonces, reconociéndonos que hemos fallado, que entonces si hemos creído mentiras al enemigo, entonces no somos de Dios, somos del enemigo, somos del otro? Y si no somos de Dios, entonces ¿dónde iremos? La Biblia dice: a la perdición eterna, a menos que tomemos medidas antes de llegar a la eternidad. Vaya al capítulo 1, por favor, versículo 10 de Juan. Dice la Biblia, versículo 10, voy a leer hasta el 13.
Dice la Biblia, en el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nos da aquí el Señor, en su palabra, qué debe pasar en nuestras vidas para poder ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia, a los que en Él creen, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Los que creen en el nombre de Jesucristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no son hijos del diablo, ahora son engendrados espiritualmente por Dios mismo, por voluntad de Dios. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo es esto? Que uno puede ser hijo. Esa misma pregunta vino en el capítulo 3 con una persona muy importante entre los judíos. Vaya por favor allí. Nicodemo. Él hizo esta pregunta a Jesús. Capítulo 3, verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Paremos allí. Nicodemo parecía que creía en Cristo. Él se le acercó en paz. Él se le acercó incluso reconociendo que Jesús había venido de Dios, porque había visto los milagros y decía, nadie puede hacer esos milagros, esas señales, si no fuera de Dios. Pero Nicodemo le dice, Señor, Jesús, tú has venido como maestro. Ni siquiera creo que eres el Hijo de Dios, ni siquiera creo que eres Dios, pero has venido como maestro. Entonces él va camino a creer, pero todavía no ha creído realmente en quién es Jesucristo. La Biblia dice, los que en Él creen, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora Nicodemo, que viene a Jesús, Jesús lo confronta también con la necesidad que tiene Nicodemo de nacer de nuevo por el Espíritu. Sí, él cree un poquito, Jesús, tú has venido de Dios, yo sé que sí. Yo sé que eres un maestro enseña la verdad, enseña cosas correctas, pero de ahí a que tú seas Dios Hijo, el Eterno que vino a la tierra, todavía. Y Jesús les dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Verso siguiente, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede nacer de agua, si no nace del Espíritu no puede ver. Si no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, dice el Señor. Debemos nacer del Espíritu y de agua. Nacer del Espíritu es Dios mismo el que produce en nosotros el nuevo nacimiento para que ahora seamos hechos sus hijos e hijas. Dios mismo es que lo produce. Y lo produce, hemos leído,
cuando creemos en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Creer en el nombre del Hijo de Dios no es solamente una confesión vana, sino una confesión que es motivada por una convicción interna. Estoy convencido de que Él es Dios, que Él es el Hijo, que Él vino a la tierra a pagar el precio que yo no podía pagar, para limpiar mi alma de las mentiras, de los engaños, de las maldades, de todo aquello que hice mientras creía al enemigo, al mentiroso. Aquellas cosas que habían en mi vida, Jesucristo viene y las limpia ahora. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Es la manera de nacer del Espíritu, reconocer profundamente que hemos estado en faltas con Dios. En lo profundo de nosotros debe haber esa convicción, y también debe haber la convicción de que Dios nos ha permitido a nosotros la oportunidad de ser limpios, purificados, por causa de que hubo un justo que nunca pecó, que se llama Jesús. Y cuando nosotros logramos creer esto, y nosotros aceptamos esa verdad, y creemos en el nombre de Jesucristo, entonces Dios nos hace nacer de nuevo por el Espíritu. Y una vez que nacemos por el Espíritu, tenemos entonces que proceder a bautizarnos, para que también obedezcamos a ser bautizados en aguas. Dice la Biblia, el que no naciere del Espíritu y del agua, no podrá entrar al reino de Dios. Nacer del Espíritu es una acción de Dios cuando mira lo que hay en nuestros corazones. No es porque yo diga algo o me imagine algo, es porque Dios conoce que en mi corazón yo estoy correcto. Y por esa convicción que hay en mi corazón es que Dios en su justicia me da el nuevo nacimiento. No es por palabrerías. Yo no puedo engañar a Dios con palabras. A Dios nadie lo puede engañar. Normalmente nosotros somos los que nos engañamos cuando decimos algo que nuestro corazón no lo siente así, que no estamos convencidos de lo que estoy diciendo. Y por eso es que muchas personas confiesan algo con su boca, pero sus actitudes, su manera de vivir es diferente. No hay congruencia. Realmente se contradicen ellos mismos. Pero cuando una persona conoce a Cristo, cuando una persona ha entendido que Él es Dios soberano, que Él vino a la tierra a pagar el precio, que yo soy pecador, que he ofendido a Dios, que si no tuviera la oportunidad de que alguien me limpie, que es Cristo, con su sangre no habría remedio para mi vida. Cuando yo me veo en un punto de desesperación, diciendo ¿qué será de mi vida entonces? Entonces es que Dios viene a mi corazón y me dice, hay algo bueno que te tengo preparado. Si reconoces que lo has hecho mal, yo estoy dispuesto a darte un nuevo comienzo a ti. Te voy a dar un espíritu que te va a enseñar toda la verdad. Un espíritu que te va a guiar en tu vida. Y ese espíritu será mi propio espíritu que va a venir a ti a guiarte. Eso es lo que nosotros quisiéramos todos. Pero para eso debemos reconocer, como Jesús les decía a los judíos, ustedes no son hijos de Dios. Y ellos sí, yo soy hijo de Dios, ustedes no son. Porque ustedes no logran creer la verdad. No logran creer la verdad. Jesús está hablando la verdad. La Biblia habla la verdad. El que está en pugilato, en contiendas contra la Biblia, lo único que está diciendo es que no son hijos de Dios porque le están creyendo las mentiras del enemigo. Por eso la verdad de Dios no está penetrando en ellos. Entonces, cuando logramos entender que en verdad no he vivido perfectamente, y logro también reconocer que la Biblia dice que Jesús sí vivió perfectamente y que si creo en Él, Dios ahora me hace su hijo, su hija. Cuando nosotros aceptamos esa gran verdad, ya las cosas comienzan a cambiar.
viene el nuevo nacimiento. Dice el versículo 6, voy a leer hasta el 8. Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? No es que tú tengas que sentir el viento, es que tú sabes que el viento es real. Tú no sabes por dónde viene ni por dónde va, pero tú sabes que es real. Jesús dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú sabes que eres hijo de Dios. Tú sabes que eres hija de Dios. Tú sabes que tienes el Espíritu de Dios en ti. Tú sabes que es real. No sabes cómo entró, no sabes cómo se mueve, no sabes nada. Lo que tú sí sabes es que en ti hay alguien que te da seguridad de que tú eres hijo o hija de Dios y que no hay mentiras que pueda llegar a ti porque tú conoces la verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú lo sabes. ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? No te sé explicar, solo lo sé y punto. Pero no estarás engañado, estoy totalmente seguro que estoy en lo correcto. Pero no te habrán dicho algo malo, no, porque lo que me dijeron está concordando con lo que está escrito. Y esa palabra es verdadera y yo la creo. Lo que está ahí es verdad, yo lo creo. Aleluya. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Jesús hablaba la verdad y aquellos judíos estaban luchando porque no podían captar, recibir esta verdad. Nosotros tenemos hoy la oportunidad que se nos muestra la verdad de Dios y tenemos en la tierra un tiempo limitado. Repito lo que decía al principio, un tiempo para que recibamos esta gran verdad, para que la atesoremos y para que vivamos agradecidos a Dios que no nos dejó abandonados, sino que permitió que conociéramos la gran verdad, para que algún día, cuando dejemos nuestra estadía en este mundo, podamos ir confiados al lugar que Dios nos tiene preparados. Vaya por favor al libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13, dice el apóstol Pablo: en Él, hablando en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. ¿Cómo dice? Habiendo oído el evangelio de la verdad, de tu salvación por medio de Cristo. Tú lo has escuchado. Hay de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo explicado correctamente, sino que han sido entrenados, pero no con el evangelio verdadero. Por eso hay muchas personas que creen algo, pero que la Biblia dice otra cosa. Hay una confusión grande allí. Si hay algo en tu mente que va en desacuerdo, está en desacuerdo con lo que está escrito en la palabra, uno de los dos está equivocado. Y la Biblia tiene razón, ¿quién queda? Tú. Si hay algo que tú crees que es correcto, y cuando lees la Biblia o alguien te la explica correctamente, te hace entender que tú no lo estás viviendo así, tienes que tomar alguna acción. No te puedes quedar igual. Tienes que alinearte a la palabra. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos renovar el entendimiento.
Tenemos que renovarlo para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente con la palabra. Una persona que antes hacía algo porque creía que estaba bien y luego se da cuenta por medio de la palabra que así no estaba correcto, tiene que dejar de hacerlo. Tiene ahora que vivir de acuerdo a la palabra. Un verdadero hijo, una hija de Dios verdadera, busca conocer la voluntad de Dios, busca entender la palabra. Tiene ya el Espíritu Santo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya tiene todo lo que necesita para poder desarrollarse. Ya nació de nuevo, ya nació por el Espíritu. Ahora viene el crecimiento, el tener una buena alimentación espiritual, el poder desarrollarse, el aprender lo que dice la Biblia, obedecerlo, el vivir por fe y no por vista. El Espíritu se vuelve el maestro, el que nos va desde pequeñitos, espiritualmente hablando, y nos va enseñando a movernos, a gatear, luego a dar pasitos, a caminar, a correr, a enseñar a otros. El Espíritu Santo que está en nosotros nos guía paso a paso. Pero reconozcamos esto. Podemos nosotros conocer la palabra, podemos nosotros vivir ahora como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos escuchado el verdadero evangelio y creímos en él. Una persona que escucha el evangelio y no cree en él, no ha pasado nada, sigue siendo hijo del diablo, sigue viviendo en error, en mentiras, en engaños. Sigue haciendo cosas que no convienen. Pero una persona que cree el evangelio, Dios le hace su hijo o su hija, pero su vida cambia. Voy al capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos da vida espiritual, pero nosotros estábamos muertos. Todos los que son hijos del diablo están muertos, espiritualmente hablando, por sus delitos y sus pecados. Todo el que tiene su corazón sucio de pecado, esa persona está muerta. Solo Dios puede darle vida espiritual. Y es el Espíritu de vida que imparte esa vida nueva. Es el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo pueda impartir esa vida, lo que leímos el versículo anterior, tenemos que creer el evangelio. Tenemos que creer en Jesucristo para poder ser hechos hijos de Dios. Y Dios entonces nos hace por su voluntad sus hijos, sus hijas. Pero reconozcamos esto: toda persona que no ha dado ese paso está muerta en sus delitos y pecados. Tú dirás, estoy muerto, estoy dándome la buena vida. No, esta vida no es buena, te estás llevando a la muerte eterna, estás desperdiciando cada minuto que Dios te ha entregado. Tienes un tiempo muy limitado en esta tierra, tú no sabes cuánto te falta. Aprovecha la oportunidad de que alguien te presente el evangelio correcto y créelo para que puedas tener esta vida y Dios te pueda sellar con su espíritu. Dice el versículo 2, Efesios 2:2. En esos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que son hijos del diablo, la Biblia les llama hijos de desobediencia. Y esos hijos de desobediencia están siguiendo la corriente del mundo. Y la corriente del mundo es manipulada, dice aquí, por el príncipe de la potestad del aire. Y es importante que tú y yo ahora nos analicemos. ¿Estoy yo siguiendo la corriente del mundo? ¿Estoy yo haciendo lo que hago porque veo que otros lo hacen también?
¿Estoy yo viviendo una vida que le place a los demás que están perdidos? Porque todo eso sería indicativo de que no soy de Dios. Pero por el contrario, cuando me hago el análisis, me doy cuenta que yo no estoy viviendo como el mundo está viviendo. Y todo el mundo me llama extraño. Por eso es que se burlan, se ríen, se mofan, hacen de todo a uno, porque uno es extraño. Que tú sientes en tu corazón que el Señor te dice, tú estás bien, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero Señor, todos se burlan, qué bueno, eso significa que mi espíritu está en ti, porque en ellos está el espíritu de la potestad del aire. Por eso ellos son hijos de desobediencia. Hay una diferencia. Un hijo de Dios es diferente, pero vive con la paz en su corazón que da el Espíritu Santo, que te dice, tú eres mío, tú eres mía. Señor, pero tú eres mío, Señor, tú eres mío. ¿Qué mejor noticia que podamos ser llamados hijos del Dios Altísimo, del Eterno, cuando hemos vivido vidas anteriormente siendo influenciados por ese príncipe de la potestad del aire y éramos hijos de desobediencia? Dice el verso siguiente, el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los hijos del diablo son hijos de desobediencia y son hijos de ira. En otras palabras, la ira de Dios viene sobre ellos. Y podríamos decir, la ira de Dios, ellos viven muy bueno ahora, son ricos, no les falta nada. La ira de Dios no necesariamente es en este mundo, es cuando se le acaba la oportunidad que Dios le da de vivir en la tierra y alcanzar la salvación que Dios ha ofrecido. Cuando la ha rechazado, entonces viene la ira de Dios sobre esas personas. Y Dios los va a echar de su presencia para siempre y serán perdidos para siempre. Perdidos, dice la palabra, con dolor, con aflicción. El fuego de su tormento sube día y noche por toda una eternidad, declara la palabra. Es algo terrible lo que hay después de esta vida para aquellos que no reciben la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Es terrible. No quisiéramos ver a nadie en esa condición de dejar esta tierra e irse a un lugar de donde no vuelven atrás. Usted conoció hace poco, en estos días, una noticia terrible. Mucha gente se fue de manera inesperada. Creía que iban a ver una gran película para ellos, una película de maldición, y ellos se fueron directo a donde ya no regresan más. No sabemos cuándo es el último momento. Cristo Jesús podría venir en cualquier momento, dice la palabra. Debemos vivir vidas reconociendo que la venida del Señor, prometida por Él, puede acontecer en cualquier momento. O Él me puede mandar a buscar a mí en cualquier momento. Reconozcamos que el hecho de que podemos respirar y tenemos entendimiento, también nos da a entender que en cualquier momento podemos dejar de respirar. En cualquier momento el corazón se puede detener. En cualquier momento. Qué bueno es que uno no vive con temor, porque el Espíritu te dice, tranquilo, tranquila, porque cuando yo te mande a buscar, yo sigo contigo. Mi ángel se va contigo a llevarte al lugar especial que te tengo preparado, porque tú eres hijo, tú eres hija. Cuando Dios te manda a buscar es para llevarte a tu casa. A tu casa. No a la casa de ningún extraño. Porque eres hijo, eres hija. Porque ya no eres hijo de desobediencia. Ya no eres hijo de ira. Ahora eres hijo, hija de Dios. Y tienes el sello de posesión del Espíritu Santo de Dios. Es tremendo esto.
Vaya por favor a ver lo que dice Tito, Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo reconoce que él, al igual que los demás, vivían así, una vida terrible. Donde quiera que nosotros nos movemos, encontramos personas así. Digo donde quiera, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, fuera de la casa, donde el vecino, en el parque, en el desierto, donde quiera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y normalmente tenemos de esto. Pero dice el versículo siguiente, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando se mostró la bondad de Dios, entonces fuimos recibidos a misericordia. Dios nos puso en un lugar donde alguien nos explicó el Evangelio y el Espíritu Santo nos inquietó de que no estamos bien, que no somos hijos, que debemos reconocer dónde estamos y cambiar y reconocer el favor de Dios por medio de Cristo. Y nosotros entonces hemos aceptado, hemos creído ese Evangelio y hemos recibido el lavamiento. La sangre de Cristo nos ha lavado nuestra alma. Hemos sido limpiados de nuestros pecados. El Espíritu Santo entonces viene en el proceso de regeneración. Lo que éramos ya es otra cosa, porque seremos algo totalmente diferente, regenerados, transformados por el poder del Espíritu. Nuevas criaturas, ahora con una meta distinta, con valores distintos. Eso nos hace el Señor. Y dice el versículo 6, el cual, hablando del Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia, no solamente nos ha limpiado, no solamente nos ha aceptado para que estemos en la casa, en un rinconcito allí, pero no te quejes que algo de comida te dan. No, sino que nos trae a la casa y nos hace herederos y nos pone una corona y nos da una vestidura real. Nosotros que no merecíamos nada, por su gracia, Dios ahora nos hace hijos y también herederos de Él. ¡Aleluya! Maravillosa gracia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Porque lo que Él ha hecho a favor de la humanidad, nadie nunca lo podía hacer. Nosotros tenemos hoy esta paz, este gozo en nuestros corazones, porque sabemos que cuando dejemos esta tierra es porque tenemos una ciudad mejor que esta, una casa mejor que la que pudimos obtener aquí, una manera de vivir mejor que la que vivimos aquí. La Biblia dice que allá no hay dolor, ni aflicción, ni tristeza, ni tribulación, ni lamento, ni muerte, ni robo. Nada de lo que aquí vive molestándonos hay allá. Y Dios tiene preparado para ti y para mí
los que creemos en Cristo. Pero ahora viene una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estoy viviendo yo? Sí, Dios me sacó de esto, pero ¿estoy de nuevo allí? La Biblia dice que si uno vuelve a reedificar las cosas que destruyó, se vuelve transgresor. Hay personas que antes, digamos, decían mentiras y vienen a Cristo, perdóname, yo sé, Dios le perdona todas las mentiras. Y por ahí vuelven a hablar mentiras, estás reedificando lo que destruiste, estás volviendo a ser transgresor de nuevo. Tenemos siempre que analizarnos. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3, Pablo explica lo que ha acontecido mejor. Versículo 21, voy a leer hasta el 24. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escucha bien. Se ha manifestado la justicia. No solo la gracia, oh, qué bueno. No, la gracia porque hay una justicia hecha. Testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escucha bien el término que dice. Siendo justificados gratuitamente por medio de una redención. La palabra redención habla de compra. Alguien pagó un precio para comprar tu alma, para comprar tu futuro eterno, para comprar tu vida. Alguien, ese alguien se llama Jesucristo. Él pagó el precio y ahora Él está comprando almas humanas. Comprando almas humanas con un precio que ya pagó, que cubre a toda la humanidad, pero solamente las almas que aceptan la transacción son las que Él adquiere como propiedad. Dice, Jesucristo ha dado la redención, ha pagado el precio. Es como decir una amnistía general, declara el gobierno. O todo el mundo que esté ilegal, quiera Dios que lo hagan pronto, que me escuchen, todo el mundo que esté ilegal se va a convertir en ciudadano de este país si así lo quiere. Y le vamos a dar 2 meses para que vaya a cualquier estación de correos, llene una aplicación, la mande por correo y es automática. 2 meses. Ya fue la amnistía. Pasan los 2 meses y por ahí hay algunos, uy, ¿y si es para deportarme? Yo no creo que van a hacer eso. Y se le pasan los 2 meses, perdió el tiempo, de nada sirvió la amnistía, lo perdió todo. Nosotros tenemos de parte de Dios una amnistía tan grande que no es para hacernos ciudadanos de un país de la tierra, es para hacernos ciudadanos del cielo. ¿Y cuánta gente la menosprecia? Santo Dios, ¿cuántas personas pierden el tiempo? Oh, mañana, qué lindo habló, lo voy a pensar bien. ¿Qué sabes tú si vas a llegar a tu casa? La Biblia dice, en tanto que se dice, hoy es el día de salvación. Nadie puede decir el año que viene. ¿Qué sabes tú del año que viene? ¿Qué sabe uno del mañana? Es incierto. Lo único cierto es el hoy, el ahora, en este momento. Es lo único que tenemos por seguro. Por eso dice, somos justificados
Se nos da el sí, te acepto como hijo, como hija, ya, por gracia, por Cristo, con tal de que creamos en Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice el verso siguiente, verso 25, a quien Dios puso, a Jesucristo, como propiciación, el que pagó el precio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Otra vez, lo que Dios está hablando es de una justicia. Sí, la justicia realmente es una gracia, sí, pero es una gracia para el que acepta la justicia. Repito, lo que Dios está promoviendo es un acto de justicia, no de gracia. No confundamos. Es un acto de justicia. Reconocer que yo he vivido y tú has vivido como los demás, en problemas, en pecados, como hemos leído, obedeciendo al enemigo que vive hablando mentira, hijos de desobediencia, hijos de ira, muertos en delitos y pecados. Hay que reconocer eso. Y luego reconocer que Dios, por medio de Cristo, pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Y ahora nos ofrece la amnistía, pero es justa. Es justa. Es como que dijéramos, ¿cómo se le ocurre a este país dar una amnistía general a todo el mundo? De una manera puede ser que venga alguien, un super billonario, trillonario, que diga, mi fortuna se la voy a entregar a los Estados Unidos para que le dé amnistía a cada persona que no tiene residencia en este país. ¿Cuánto es la deuda externa de este país? Dicen que son 15 trillones de dólares y otros dicen que son más de 50 trillones de dólares la deuda de este país. Imagínense que el gobierno encuentre a alguien y dice, te la pago enterita, solo quiero una amnistía general. Congreso, ¿qué dice? Yeah, aleluya, todo el mundo es de aquí. Pero no es porque ustedes son, es porque quiero este dinero. Porque alguien pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y es una justicia, es un acto de justicia. Dios te declara hijo, hija, te da su espíritu y es justo delante de Dios. Para nosotros es pura gracia, pero para Dios es pura justicia. Dios manifiesta su justicia y justifica al que es de la fe de Jesús, dice la palabra. Eso es tremendo. Vaya al capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se cumplió la justicia de Dios. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu de Dios mora en ti, ya tú no vives por la carne, sino por el Espíritu. Lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es. Ya tú no vives por lo que es la carne, aunque comas carne. Pero no vives por la carne, por los deseos de la carne. Tú vives por el Espíritu. Y los que viven por el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y es fácil. Tú te preguntas ahora, a ver, ¿cómo yo vivo? ¿Por la carne o por el Espíritu? A ver, ¿en qué piensas? ¿Qué hay en tu mente? 24 horas al día, excepto lo que estás durmiendo. Y aún durmiendo, ¿de qué te estás soñando? ¿Qué es lo que invade tu corazón tan fácil? ¿De qué te estás nutriendo tu mente que estás llenando de pensamientos? ¿Qué tipos de pensamientos? Porque si son de la carne, entonces no eres del Espíritu. Pero si son pensamientos espirituales, es porque eres del Espíritu. Jesús les dijo a los judíos, ustedes son hijos del diablo. No hablamos tan fuerte aquí, pero decimos, pensemos cómo estamos. Vaya segunda de Corintios 13, un versículo allí. El versículo 5. Estoy casi terminando. El versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Es una exhortación muy fuerte. Dice, analízate. Mira cómo eres. Asegúrate que estás en la fe. Porque si Dios te ha reprobado, ya no eres de Cristo. Y si no eres de Cristo, eres del otro. Entonces estás en desobediencia y eres hijo de ira. Pero si eres de Cristo, estás en obediencia. Lo que el Espíritu habla, lo obedeces. No hay rebeldía, ya eso pasó. Ahora eres de Cristo. Ahora eres diferente. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La Biblia nos manda a que nos analicemos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, ya Dios me dio la ciudadanía. ¿Y ahora qué estoy haciendo con ella? ¿Cree usted que hay cárcel aquí para los ciudadanos? A ver, ¿o solo para los indocumentados? ¿Hay cárcel para los ciudadanos en este país? ¿Cómo así? Pero son ciudadanos, ¿cómo le quitan la libertad? Ah, porque hizo algo malo. Pero somos ciudadanos del cielo, ¿cómo nos van a quitar la libertad? Dios es justo y todo es por justicia. Tú haces algo malo, te vuelves rebelde, desobediente, ¿qué crees que va a venir? La ira de Dios. Entonces, por eso dice, pruébense a ustedes, pruébense. Esto es tan serio que debemos saber qué tipo de hijos somos. Si somos hijos de Dios, dice, pensamos lo de Dios. Aquellos que son hijos del diablo solamente oyen la mentira de Satanás y están haciendo cosas indebidas. Voy a terminar en Primera de Juan, capítulo 3. Por favor, acompáñenme allí para que oremos. Versículo 4. Y voy a leer hasta el versículo 10. Y por favor, analízate.
con respecto a este mensaje. Dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se manifiestan, se dan a conocer, son visibles, no tienen que hablar, se ve de lejos. Todo el que practica un pecado quiere decir que no tiene al Espíritu Santo en él. Porque el Espíritu Santo te va a redarguir cuando has caído. No quiere decir que uno no cae nunca. Lo que quiere decir es que no lo practica, que no se deleita. Si caíste una vez por trampas del enemigo y te dejaste engañar y por más que el Espíritu te hablaba, como quiera caíste, por lo menos no te vas a deleitar ahora, sino que te vas a arrepentir de todo corazón y vas a correr a Cristo buscando de nuevo la limpieza. Todo aquel que es de Dios no puede practicar un pecado. Entonces, si estás practicando algún pecado, lo más probable es que no eres hijo de Dios, hija de Dios, según dice la palabra. Por eso es tan importante que nos probemos, que nos analicemos. Y si estás practicando un pecado, es porque el diablo te ha engañado diciendo, tranquilo, que tienes herencia en los cielos. Dios te ama tanto que mandó a morir a su hijo por ti. Tú eres muy importante para Dios. Si es que no importa, no importa. Dios es justo. Dios te dio su Espíritu Santo para guiarte en santidad en esta tierra. Y si has perdido la santidad es porque fuiste rebelde al Espíritu Santo. Y si fuiste rebelde, eres desobediente y ahora viene la ira de Dios sobre ti. No te dejes engañar por el diablo. Más bien reconoce si has practicado o si estás practicando y acércate a Dios. Porque Dios quiere limpiarte. Dios quiere purificarte. Dios quiere tenerte con Él por toda la eternidad, no tener que desecharte al final por causa de tu desobediencia, porque Cristo ya pagó el precio. Tú tienes que luchar ahora por tu propia vida, guardar tu propia salvación, guardar la limpieza del Espíritu que Dios te ha dado por gracia, pero que fue en justicia, porque Cristo pagó el precio. Pero tú no te puedes descuidar, porque Satanás es muy astuto y engaña fácilmente a cualquiera que se descuida. No te puedes descuidar. Y no te puedes tampoco imaginar que todo está bien cuando no está bien. No puedes. Tienes que confrontarte contigo mismo. Jesús les dijo a aquellos judíos, ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes hacen las obras del diablo, que es un mentiroso y padre de mentira. Y no pueden creer y entender la verdad. Esto es la verdad, lo que Dios está hablando. Si tú no estás siendo como
redarguida por el Espíritu de Dios, es porque algo no está bien, si es que tú no estás bien con Dios. Si tú estás bien con Dios, dice la Biblia, si nuestra conciencia no nos acusa, si el Espíritu Santo no nos redarguye, paz tenemos con Dios. No hay problema. Sigue bien, sigue así. El que esté firme, mire que no caiga, pero no tengas temor. No hay nada malo contigo. El asunto es si hay algo incómodo que te está poniendo, ¿a qué hora acaba este hombre? Uy, Dios, ¿para qué vine hoy a esta iglesia? Me hubiera quedado mejor en casa. Y no sé, me siento muy incómodo, hay algo, está diciendo cosas, no puede ser. Mucho cuidado. Si hay una lucha interna en ti, es porque el Espíritu de verdad quiere rescatarte de la mentira donde has estado viviendo. No le seas rebelde, no le resistas. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere tenerte a ti para siempre a su lado. Cuando Él te mande a buscar, realmente será para estar en gloria con Él. Pero si no, cuando tu tiempo se acabe en la tierra, cuando ya no haya más oportunidades preparadas para ti, no es el ángel de Dios que te va a buscar, es otro que te lleva a donde no querías ir. Dios no quiere eso, ya Cristo pagó el precio. Cristo quiere que nosotros seamos hijos y que mantengamos nuestro estatus de hijos. Porque el rebelde y desobediente llega un momento en que Dios lo descarta. Pero aquella persona que ha sido rebelde y se arrepiente, Dios es misericordioso y le arranca al diablo de las manos sucias y de nuevo lo trae al camino verdadero y le da de nuevo la paz, el gozo. Le hace sentir que el Espíritu está en él o en ella. Y cualquiera, no importa lo que hayas hecho de terrible, si te arrepientes de todo corazón y tomas la determinación de apartarte de eso, porque no te puedes burlar de Dios. Dios es fiel, es justo y te va a rescatar. Y el diablo no podrá contigo, porque ahora el Espíritu Santo que te ha sellado, te dice, este es mío, esta es mía. Y te ayuda para que no vuelvas a caer. Pero tienes que tomar decisiones serias, decisiones que no puedas jugar con ellas. Es tu vida eterna la que está en juego. No es tu casa, no es el matrimonio, no es el dinero, el trabajo. Olvídate de lo terrenal. Es cuando dejes todo en la tierra y tu alma se vaya, porque tu cuerpo ya se quedó aquí. ¿Dónde vas? ¿Qué va a pasar contigo? Es lo que estamos tratando hoy. Depende de quién eres. Si eres hijo de Dios, tremendo, vas a donde está Dios. Ahora, si eres hijo del diablo, vas a donde está el diablo. Porque si tú eres hijo del diablo, vas para su casa. Pero si tú eres hijo de Dios, vas para su casa. Depende de cómo estemos nosotros aquí. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito eres, Dios. Hermanos queridos, esto es demasiado serio. Si solamente hubiera un solo mensaje en tu vida que Dios te permitiera oír, permita a Dios que sea este, porque te está dando la oportunidad de ser rescatado, rescatada de las garras del enemigo. Solo tienes que creer en el Hijo de Dios. Después que has visto tu condición y aceptar la gracia de Dios que hace justicia por medio de Cristo. Y pedir perdón sabiendo que Dios te va a perdonar y decidir alejarte de todo lo que el diablo está haciendo para que ese espíritu de error, de engaño, ese espíritu que manipula a la sociedad, el príncipe de la potestad del aire, ya no tenga más poder sobre ti. Escápatele, no estés jugando otra vez a aquello que antes te tenía prisionero.
Ahí donde estás, es hora de que hables con Dios. Habla con Dios como si fuera la última oración de tu vida antes de dejar esta tierra. Habla con Dios reconociendo que Dios te está dando quizás la última oportunidad. No somos fatalistas, no tenemos que estar en esas cosas, pero tenemos que ser realistas. Nadie sabe si tiene una hora más de vida. Nadie. La probabilidad es que sí, pero nadie está seguro. Por eso, tómalo muy en serio esto. Y si el Espíritu Santo te ha redarguido en algo, por favor, te ruego, por las misericordias de Cristo, reconcíliate con Dios. Busca la paz con Dios. Arrepiéntete de esa práctica. Arrepiéntete de haber resistido la voz del Espíritu. Arrepiéntete. Si hay aquí alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo, alguien que ha vivido a su manera siempre y hoy reconoces que a donde tu caminar te lleva es a la perdición eterna, pero que en Cristo puede haber un cambio radical en tu vida si lo aceptas, si aceptas su gracia, si aceptas la justicia de Dios por medio de Él para ti, si crees en Él, que Él es el Señor del universo, Dios que vino a la tierra, tomó forma humana para vivir una vida perfecta y pagar con su muerte por tu vida. Toma la decisión en esta hora de creer el Evangelio de la gracia y la justicia de Dios. Toma la decisión de aceptar la oferta de amnistía que Dios te da. Toma la decisión de abandonar tu vida apartada de Dios. Acércate a Dios, que Él se acercará a ti. Pídele perdón con tus palabras. Pídele al Padre en el nombre del Hijo Jesucristo que te perdone todas tus ofensas. Pídele perdón, que Dios te va a perdonar y te va a lavar con la sangre de Cristo tu alma. Su Espíritu vendrá a ti, te hará una nueva criatura, su hijo, su hija. Nacerás de nuevo por el Espíritu. Y ahora obedécele a Él, obedécele al Espíritu que te quiere transformar, te quiere regenerar, quiere hacer de ti una joya, sacándote de la inmundicia donde has estado y llevándote a lugares de gloria. Eso quiere hacer el Señor. Pero háblale con todo tu corazón al Señor, que Dios es bueno. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, presento cada vida que está en este lugar y cada vida que a la distancia, donde quiera se encuentre y está en conexión con lo que está pasando en este lugar, te las presento también. Y te ruego, Dios, que seas tú, por tu gracia, misericordia y la justicia en Cristo, trayendo perdón, salvación, purificación a cada una de estas vidas, trayendo paz a sus corazones. Amado Espíritu Santo bendito, que nos hablas, que nos enseñas, que nos redarguyes de pecado, de justicia y de juicio. Bendito Espíritu de Dios, llena cada vida de ti.
Llena cada corazón de tu gracia. Padre, que nadie se pierda, pero que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Padre, trae fortaleza a esas áreas débiles. Padre, abre los ojos que puedan ver la luz de Cristo. Abre el entendimiento, que puedan escuchar y entender la verdad. Ayúdales, Dios, por tu misericordia y favor. Vamos a dedicarle al Señor esta canción. Luego seremos despedidos, los que han de salir.